Génesis capítulo 27 y versículo 42 dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Qué consolación tan bella. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ¿me esquipé algo? No, sí, está bien. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras el diezmo apartaré para ti. Wow, qué hermosura. Y quiero hoy predicarte este hermoso tema de después del error. Después del error. Alguien diga: ay, Dios mío. ¿Por qué no colocas tus Biblias abajo? Levanta tus manos a Dios. Dile: Señor Jesús, te necesito. Dile: Señor Jesús, háblame a lo más profundo de mi corazón. Dile: Señor Jesús, no he venido acá por una personalidad ni por palabras humanas. No he venido acá por la música, no he venido acá por el edificio, no he venido acá por nada humano, pero para encontrarme contigo. Y hoy, Señor Jesús, deseo que hables a lo más profundo de mi corazón, que hagas una obra que solamente tú sabes hacer. Tú, Señor Jesús, eres capaz de hacer todas las cosas nuevas, y por eso hoy, Señor Jesús, habla mi corazón y danos un corazón nuevo, aceptable delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Da un aplauso a este Dios tan bello, y te puedes sentar en la presencia del Señor. Después del error.
En la semana pasada estuvimos navegando la interacción entre cuatro personajes muy interesantes, como lo es Isaac, como lo es Rebeca, como lo es Jacob y como lo es Esaú. Estos cuatro personajes son unidos bajo una misma promesa de lo que Dios le habló a Abraham, que de ellos iba a salir una gran nación, que de Isaac ahora llevaría en sí la carga tan grande de poder cargar esta promesa. Llevaba en sí una carga enorme de poder avanzar más allá de lo que ha vivido su padre, pero ahora le toca a Isaac llevar una carga enorme sobre sus brazos para entonces así la promesa perdurar y la promesa salir adelante. Y vemos cómo esta promesa y lo que se le habla a Isaac, a Abraham desde un inicio tiene estas interacciones con Isaac, y le dije, mire, Dios va a proveer cordero cuando casi lo mata en ese monte, y siempre le hablaba acerca de la promesa. Abraham siempre tenía en comunicación constante de que Dios nos dio algo grande, nos dio algo hermoso, y por ende tenemos que caminar con un temor de Dios, porque Dios ha depositado algo en nosotros. Pero lo que pasa ahora con la vida de Isaac como padre, al tener su hijo Esaú, el primogénito, cuando sale del vientre, y ahora con Jacob, el nuevo primogénito, porque Esaú vende su primogenitura. Lo que pasa con Isaac es de que Isaac no se toma el tiempo de expresarle a sus hijos lo importante y lo grande de la promesa que hay sobre sus vidas. Abraham se encarga constantemente de recordarle a Isaac de que en él va a venir algo enorme, de que de Isaac vendrá naciones enteras, descendientes enteros, de que de él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por ende la Biblia dice de que cuando Jacob en capítulos más tarde, cuando él jura por el temor de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac camina con un temor a Dios increíble, porque Abraham le instaura a él de que de él tiene Dios grandes planes. Y cuando tú tienes en tus pensamientos y en tu corazón que Dios tiene planes grandes con tu vida, tú andas con una seriedad, tú andas con una determinación, tú andas con una protección. Tú dices, mira, que nadie robe lo que yo tengo. Cuando tú tienes un pensamiento de que Él tienes algo grande de parte de Dios de ti, tú andas con un temor de Dios sobre tu vida como nunca antes. Pero el problema de Esaú y de Jacob es que Isaac nunca se toma el tiempo de expresarle a ellos las grandes cosas que Dios puede hacer por medio de ellos. Y esto lleva a Esaú, el primogénito, no tener un temor y no tener una apreciación sobre su primogenitura. Por eso la vende tan fácilmente. Por eso la entrega tan fácilmente, porque nunca Isaac se toma el tiempo de expresarle lo grande que Dios puede hacer por medio de Esaú. Y en nuestras vidas a veces somos tan fáciles de entregar nuestra relación a Dios por cualquier bobada, por cualquier cosa, porque no le damos el valor a lo que Dios ha prometido sobre nosotros.
Hay veces donde nosotros no caminamos con un temor a Dios y con un respeto a Dios y con ese temor que te hace yo no voy a pecar, yo no voy a tocar esto, yo no voy a hacer esto, yo no voy a permitir que esta persona entre, yo no voy a permitir que esto pase, yo no voy a permitir que esta persona me hable, yo no voy a permitir esto. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios ha depositado en mí es tan grande y tan poderosa que tengo que caminar con un temor a Dios que no me permite afectarme contra el mundo. Pero es cuando pierdes vista de lo que Dios tiene para tu vida, que tú lo vendes por un plato de lentejas, tú lo vendes por cualquier falda que te muestren al frente tuyo, tú lo vendes por cualquier peso que alguien te dé, tú lo vendes por cualquier cosa, porque no le das el valor adecuado a la promesa. Y eso fue lo que le pasó a Esaú. Ahora Jacob es otra historia, porque Jacob tiene una resiliencia desde muy temprano de decir, es que yo deseo esa primogenitura desde el vientre, desde su ADN, desde muy adentro. Tiene algo codificado en su ADN de que voy a ser alguien grande, de que voy a ser alguien en esta vida, de que yo no voy a salir a ser un don nadie, yo no voy a salir. Y tú de pronto conoces a alguien que desde muy pequeño su instinto es de ser echado para adelante. Es alguien que tú lo ves que es resiliente, alguien que tú lo ves que como sea tengo que conseguir. Ahora, si no lo pones bajo la sangre de Cristo, y si no lo pones bajo la misma Biblia, esa mentalidad de salir adelante, esa mentalidad de ser resiliente, esa mentalidad de hacer lo que sea con tal de verte prosperado, eso hace de que ahora estés engañando a personas con tal de lograrlo. Y una cosa es tú tener el pensamiento de salir adelante, otra cosa es tener que atropellar a alguien para poder hacerlo. Amén. Entonces, ambos lados, uno no le importó nada y a otro le importó tanto que no le importó pisotear al que sea para poder obtenerlo. Entonces tienes ambos extremos. Estoy dando una recapitulación de la semana pasada. Y Jacob, por medio de la persuasión de su madre Rebeca, y esto es increíble porque Rebeca es tremenda. Rebeca es una mamá que dice: lo que me toque que hacer por mi hijo, pero por mi hijo Jacob, no por mi hijo Esaú. Y es por eso tan duro de tener favoritos entre los hijos, ¿verdad? Es tan difícil de que alguien me diga, pues a este hijo lo amo más que a este. ¿Por qué? Porque después crecen y se pueden empezar con ciertos odios hacia uno al otro. ¿Por qué? Porque a uno lo amaron más del otro. A uno le dijeron: tú, grandes cosas van a salir de ti, creo en ti. Al otro, si estás vivo cuando tengas 25, es un milagro de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de que ocurre todo lo que pasó de Jacob robarle esa bendición a Esaú, poniéndose encima todas estas pieles y tratar de devolverse velloso como su hermano Esaú, y por ende entonces bendice a Jacob, y en vez de Esaú viene y entonces le dice: mira, soy yo tu primogénito. Y inmediatamente Isaac saca un clamor grande diciendo: pero entonces, ¿quién fue el que vino acá? Ahora eso es controversial, porque Esaú dice: soy yo tu primogénito, pero técnicamente él no es el primogénito, porque nunca hay la comunicación entre ellos de lo sucedido anteriormente cuando vende su primogenitura. Y después de todo esto vemos la resiliencia de Esaú ahora para decir: mira, lo único que deseo es de que mi padre se muera para poder matar a mi hermano Jacob. Y dice literalmente el versículo 41: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob.
Y hablamos sobre cómo Dios le extiende la vida a Isaac lo suficiente para ver la reconciliación de sus dos hijos. Como capítulos más tarde, muchos capítulos, muchos años más tarde, vemos que ahora Esaú y Jacob están sepultando juntos a su padre Isaac en la misma cueva que está sepultado también Rebeca, que está sepultado también Abraham y también Sara. Y en esa cueva que se vuelve en la cueva, en vez de la cueva de la muerte y el lamento, se vuelve en la cueva de la reconciliación. De la misma manera, cuando Jesús muere en una cruz, lo colocan dentro de una cueva y ponen una piedra encima de él. Y esa cueva es una cueva de lamento y de dolor, pero después de 3 días se vuelve en la cueva de la reconciliación también. Y hablamos sobre cómo hay veces que el dolor lo podemos ver como dolor, pero Dios dice, ese dolor lo puedo voltear y volverlo en un camino hacia una reconciliación. Que hay veces en el que pasamos por tantas cosas en nuestra vida que nosotros pensamos que esto que nos está sucediendo, que está trayendo dolor, está trayendo lágrimas, y entre de pronto nuestra misma pareja o nuestras relaciones interpersonales, algo tan traumático, Dios lo puede voltear y volverlo en un camino hacia una reconciliación. Y tú dices, ¿por qué será que nos pasó esto? ¿Por qué será que nos pasó esto? Y te estás pasando por tantas cosas que después eso te lidera a venir a la iglesia. Estás pasando por tanto dolor y tanto sufrimiento que eso te lidera a tener una relación con Dios. Y estás pasando por tanto dolor y tanto sufrimiento con tu relación o con alguien, que después ese dolor los hace ir a Dios, y Dios de un momento a otro intercede, y ahora ustedes dos están buscando de Dios y se vuelven el camino hacia la reconciliación. Y eso es hermoso. Pero ahora estamos en el versículo 42 de Génesis, y quería darte una pequeña recapitulación para que sepas dónde estamos. Pero Rebeca escucha las palabras de Esaú cuando dice que lo que está esperando el luto de su padre para poder matar a su hermano. Y lo que pasa aquí es de que inmediatamente que Rebeca escucha esa voz de que Esaú se está consolando su dolor por medio de la idea de matar a su hermano, está consolándose él mismo, está diciendo, bueno, tengo tanta ira y tengo tanto dolor y tengo tanto dentro de mí que quisiera poder sacar, pero lo voy a sacar cuando mate a mi hermano. Es una consolación, es un escape. Y hay veces en donde nuestro escape no se vuelve Dios, pero se vuelve en pecar más. En donde nos consolamos en el pensamiento que ahorita vamos a estar solitos. Que ahorita, mira, ahora voy a llamar a tal persona, ahora voy a hacer esto, y te consuelas con más pecado en vez de consolarte con Dios. Pero mira, tan hermoso porque dice el versículo 43, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Es tan hermoso porque Rebeca dice, mira, vete unos días para donde mi hermano. Después de que tú traicionaste a tu hermano, ahora vete donde mi hermano para encontrar allá refugio. Y después, unos capítulos más tarde, que lo vamos a ver en las próximas semanas, vemos como Labán traiciona a Jacob, dándole una hija, dándole una esposa que él no quería, diciendo, tienes que trabajar 7 años por una esposa que ni siquiera quieres, y después tienes que trabajar otros años por otra esposa que tú ni siquiera quieres. Desde un principio querías a una, pero no te la voy a dar, así que te toca trabajar el doble para poder ahora sí obtener lo que tú estás buscando. Lo manda allá con la intención de escapar
Pero allá se vuelve también en un lugar de traición. Pero algo tan increíble, porque Rebeca le dice: ya vete allá unos días y después regresa. Y esos unos días se vuelven en 20 años. Esos unos días se vuelven en 20 años de historia donde todo cambia. Pero no, vete para allá, que va a ser solamente algo breve. Y es que a veces el pensamiento del ser humano piensa de que hay cosas, hay procesos que se van a demorar unos cuantos días nada más. Intentamos remediar con nuestra propia fuerza y nuestro propio intelecto, cuando nunca le estamos preguntando a Dios si es el camino o no. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es colocar opciones y colocar consejos y colocar de pronto pañitos de agua tibia para escapar algo, cuando Dios lo que quiere es de que lo confrontes. Hay veces donde quisiéramos escapar y pensamos que esa es la solución, y cerrar los ojos para poder nosotros pensar que eso nunca nos va a afectar. Pero lo que está pasando es de que Rebeca está buscando soluciones temporales en vez de atacar el problema y buscar un camino hacia la reconciliación. Y lo que Dios nos quiere no es que escapes del problema, es de que encuentres un camino hacia la reconciliación, colocando a Dios en el medio. Porque es la única manera que vas a poder, porque eso es lo que pasa. Jacob por los próximos 20 años vive y piensa de que en cualquier momento va a venir Esaú a matarlo. Y eso no es vida. Si tú vas a tomar cualquier decisión en tu vida para que después estés con el pensamiento que en cualquier momento me van a coger, en cualquier momento me van a caer ellos en cuenta, en cualquier momento esto se va a destapar. Si haces un negocio que de cualquier momento tú estás, en cualquier momento llega la policía, en cualquier momento pasa esto. Si me metes en una relación que tú dices, en cualquier momento será que esto pasa, o será que aquello pasa. Dios es un Dios de paz. Y si la decisión que estás tomando no sientes la paz de Dios, es que no lo debes de hacer. Si en algún momento tú no te sientes en paz, que la decisión que estás tomando en cualquier aspecto de tu vida, tú vas a vivir con una intranquilidad, tú vas a vivir con un estrés constante, tú vas a mantener preocupado, no lo hagas. Porque lo que Dios quiere es que vivamos en paz con Dios y con los hombres. Todo esto es bíblico, ¿verdad? De tal manera que la solución de Rebeca no es una solución de reconciliación, pero es una solución esperanzada, que Esaú en algún momento se le quite el enojo, sabiendo que Esaú dijo: a mí se me va a quitar el enojo cuando te mate. Es fuerte, gloria a Dios, aleluya. Vamos a llegar a algún lado. Pero mira esto. Dice: hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que te ha hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Wow. Ahora, esta pregunta es demasiado importante, porque él dice: mira, yo no te quiero perder, o sea, yo no quiero que Esaú te mate. Pero también en Génesis capítulo 9 nos habla que el castigo de tú matar a tu hermano es la muerte. Dice que el castigo de tú derramar la sangre de tu hermano es la muerte. Creo que es Génesis capítulo 6, que pasa después de que Caín mata a Abel. Que dice: mira, que ahora lo que va a pasar es que tú en cualquier momento derramas la sangre de tu hermano, que eso también te ocurra a ti y te van a matar. De tal manera que lo que está haciendo Rebeca aquí es que: mira, yo no quiero perderlo a los dos el mismo día. Yo no quiero tanto que Esaú te mate a ti y después, como consecuencia que Esaú te mate, también nos toque matarlo a él.
y quedamos sin hijos, y quedamos sin oportunidad, y quedamos sin futuro, y quedamos sin promesa. Y Rebeca lo que está diciendo es: mira, simplemente vete allá, que yo después mando por ti. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Otra vez viene esa manipulación de Rebeca. Porque vemos el versículo 20, capítulo 28 y versículo número 1, donde dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Todo el mundo dice: wow, aprendió de su error. Wow, qué bendición. Mira, ahora sí está dirigiendo muy bien a su hijo. Lo que está haciendo es reaccionando a la manipulación de su propia esposa. ¿Por qué? Porque esta idea de decirle que no tome entre las mujeres de Canaán viene de Rebeca. Pero es increíble cómo Dios usa a Rebeca en su habilidad para poder persuadir y poder persuadir a Isaac. Impulsa a Jacob, a Isaac, ahora sí hablar y ser un mejor padre. ¿Por qué? Porque Isaac hasta este momento no ha sabido dirigir a sus hijos correctamente. No ha sabido cómo dirigirlos en un camino en el cual reciban la bendición de Dios sobre sus vidas. Y una cosa es ser padre y otra cosa es ser un padre que lidera a sus hijos a Dios. Una cosa es de tú decir: bueno, mis hijos comieron, sobrevivieron, les di estudio, hicieron esto, ahora son profesionales, ahora aquello. Pero ¿qué pasa con sus almas? Ahí sí yo no sé. Sus almas, ¿qué pasó? Pues yo no sé, esos están por allá haciendo quién sabe qué cosas. Pero bueno, por lo menos tienen un gran trabajo. Por lo menos son exitosos. Por lo menos son alguien. Pero alguien ¿para quién? ¿Para el mundo o para Dios? Porque al fin y al cabo, ¿de qué le vale al mundo? ¿Qué le vale al hombre poseer el mundo entero, tenerlo todo en el mundo y perder su alma? Al fin y al cabo, tú sabes qué me importa a mí: que mis hijos estén en la casa de Dios. No porque no los impulse al éxito, porque yo creo en el estudio y por eso tengo una maestría en finanzas y economía. Por eso trabajo tan duro como yo trabajo. Yo creo en el éxito y eso es importantísimo y vital. Y gloria a Dios por eso. Pero lo que más me importa es como Dios me vea a mí. Más que cualquier título allá hermoso que ni siquiera está colgado. Más que cualquier cosa que el mundo diga. Lo que deseo es como Dios me mira a ti. Y si Dios te da un hijo, no es para que lo mandes a la universidad, no es para que lo mandes allá y es que eso sea el todo. No, yo prefiero que estén aquí en el altar sirviéndole a Dios más que sirviéndole al mundo. Porque al fin y al cabo es la salvación de sus almas. Al fin y al cabo, pobre, desde que llegas al cielo estás bien. Pero va a haber más de un rico en el infierno que va a decir: ay, Dios mío. Isaac nunca es intencional en mostrarles el camino hacia la bendición a sus hijos. Lo único que le importaba era de su bienestar. Pastor, eso suena bonito, pero ¿cómo así? Pues suena como que te estás inventando, ¿no? La Biblia dice de que él iba a descender con sus hijos a Egipto para poder alejarse de la sequía, pero Dios le dije: quédate en el valle de Gerar, y ahí es donde él planta y siembra, y Dios le da el 100 por 1. Así que a él sí le importaba el bienestar físico de sus hijos, pero no el bienestar de la promesa sobre sus vidas. Y ahora esto es impulsado por Rebeca, y como Dios y Rebeca, la verdad es como esas mujeres que tú dices: ay, Dios mío, porque realmente comete muchos errores. Pero a mí me encanta la Biblia y me encanta cómo Dios puede utilizar a alguien lleno de errores y utilizarlo como
ese pedestal o utilizarlo como ese camino hacia el cumplimiento de la bendición de alguien sobre su vida. Porque Rebeca es alguien que manipula a sus hijos y ahora está haciendo todo ese tipo de cosas. Ahora le está diciendo, mira, tienes que irte para poder de que olvide lo que le has hecho. No, lo que le hicimos. Porque fue Rebeca y él que planificaron todo esto. Pero Rebeca, con tal de lavarse las manos, le culpa todo a él. Mira, lo que tú has hecho, es que lo que hiciste fue muy horrible. Nunca asume responsabilidad de sus actos. Pero mira lo que dice acá. Dice, levántate, ve a Padaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así envió, si me esquipé aquí una parte, y así envió a Isaac a Jacob, el cual fue a Padaram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú, y mira esta parte, porque antes de partir, Dios está utilizando a Rebeca para poder de que Isaac bendiga a su hijo para que tenga un buen camino. Y le dice algo, mira, que el Dios omnipotente te bendiga. Y vimos eso semanas atrás cuando hablamos sobre El Shaddai. Hablamos sobre cómo es una representación de que el Dios es todopoderoso, todo capaz, todo suficiente. Y hablamos de que esto es una revelación hacia Abraham. Pero ahora Isaac le está dando una revelación a su hijo Jacob, de que para donde vas a ir, tú vas a necesitar conocer una faceta de Dios, es de que Él es el Dios omnipotente y el Dios todopoderoso. De que antes de que tú te vayas hacia este camino, quiero que te des cuenta que Dios es suficientemente capaz de guiarte, suficientemente capaz de abrir camino, suficientemente capaz de mostrarte el camino que debes de caminar, y que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, sea el que te bendiga a ti. Y dice la Biblia que vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padaram para tomar para sí mujeres de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarán mujeres de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padaram. Mira esto, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael. Tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de otras mujeres. Y esto es, tengo 2 puntos nada más. El punto número 1 es, después del error, un lado es Esaú. Porque la Biblia dice de que Esaú, después del error que él cometió, que fue vender su primogenitura, que es de no defender lo que era de él, que es de no cuidar lo que era de él, después de sufrir este momento de traición y este momento tan difícil, la Biblia nos dice de que Esaú, primero que todo, quiso matar a su hermano. O sea que esto lo impulsó, en vez de buscar a Dios y buscar cómo Dios lo sacaba de esta, y cómo Dios miraba de alguna forma de utilizar esto para su bien y de poder refugiarse en la presencia de Dios. La Biblia nos dice de que Saúl se consoló en querer matar a su hermano. Y número 2, la Biblia dice que en vez de intentar arreglar las cosas con Isaac y con Rebeca, e intentar
venir a una reconciliación. La palabra de Dios nos dice que cuando vio que a Isaac, su padre, le molestaba el hecho de que él escogiera una mujer de las mujeres de Canaán, buscó a cualquier mujer y se casó con ella entre las mujeres de Canaán. Y se casa con una mujer llamada Mahalat. Ahora Mahalat en hebreo significa tristeza, significa lamento, significa dolor. Y eso es increíble porque Saúl lo que está queriendo hacer es que el refugio de él para poder salir de todo esto no se vuelve Dios, no se vuelve lo que Dios hizo con su padre Isaac o con su abuelo Abraham, o lo que Dios ha hecho antes y que si Dios lo hizo antes lo va a volver a hacer, de que de alguna manera él me va a restaurar, de alguna manera él me va a sacar de esta. Pero él lo que hace es hundirse más en el pecado, solamente con la intención de matar a su hermano, pero segundo, de también querer hacer lo que su padre no quiere, y es que se meta con una mujer de Canaán y busca una mujer que su nombre significa tristeza, dolor y lamento. Y a veces en nuestra vida que podemos cometer un error y podemos cometer unas cosas en nuestra vida que quisiéramos borrar, y en vez de refugiarnos en la presencia de Dios, nos refugiamos en más pecado, en más cosas que nos hundan más, y en nuestra propia tristeza, en donde no buscamos a Dios para sacarnos de esta, pero buscamos al enemigo para hundirnos más, porque pensamos que entre más hundido estamos en el pecado, de alguna manera vamos a encontrar consolación dentro de eso. Pero lo que te estoy tratando de presentar, un lado de después del error, se vuelve a veces en el que el error nos hace a nosotros cometer más error. De que el error, de que lo que hemos cometido, en vez de buscar a Dios para poder restaurarnos, para poder reconciliarnos, antes buscamos más pecado, antes nos hundimos más, antes buscamos qué más podemos hacer. A veces decimos, bueno, ya estoy acá, ya pequé, pues sigamos pecando. Pues ya estoy hundido, pues ya todo está perdido, pues sigámonos hundiendo más. Ya lo perdí todo. Pues ahora sí, lo que llevo yo hace unos años guardándolo en mi corazón, ya lo perdí todo. Pues venga, me voy a seguir hundiendo más. Y a veces pasamos por situaciones tan traumáticas en nuestra vida que en vez de buscar el gozo del Señor, buscamos en la tristeza del mundo. En vez de buscar que Dios sea nuestra fortaleza, que de alguna forma buscar cómo Dios puede restaurar el gozo de nuestra salvación, nos refugiamos en la tristeza de la perdición. A veces no estamos, Dios, voy a restaurar en mí el gozo de la salvación, pero a veces buscamos en la tristeza de la perdición dentro del pecado. Y de alguna manera, después del error, nos debe de impulsar a buscar su presencia, a buscar su gloria, a buscar su restauración, porque con Dios no todo está perdido. Con Dios siempre habrá un camino hacia la reconciliación. Con Dios siempre buscará la manera de poder restaurarte y poder levantarte. Dale un aplauso al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. He conocido tantas personas que lo único que hacen es empeorar las cosas. ¿Has conocido a alguien así? Que cometiste un error y te hubieran perdonado por eso, pero antes empeoras las cosas y ahora ni siquiera hay un camino. Ya te sigues hundiendo tanto que no encuentro cómo
¿Cómo podemos avanzar? Porque el error inicial fue malo, fue horrible, pero de alguna manera veía una esperanza de poder restaurar las cosas. Pero como te seguiste hundiendo y hundiendo y hundiendo más y más y más en el fango, ahora yo ni siquiera sé cómo reconciliamos ahora. Porque se ve que tus intenciones no son de reconciliación, sino que te gustó la cosa. No son de reconciliación, sino que a ti te gusta ser esta nueva persona. Esta persona quebrada, esta persona destruida. Te gusta estar hundido en el fango del pecado. Y cuando a alguien le gusta eso, es muy difícil que esa persona encuentre un camino hacia una reconciliación. Así que por eso Dios dice primero, tienes que dejar a un lado al viejo hombre. Por eso Dios primero lo que impulsa es poner a que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso Dios lo que primero dice, bueno, primero quítate todo ese pecado, quítate todas esas cosas y ahí sí podemos mirar un camino hacia algo. Pero hay personas que quieren una reconciliación y todavía caminar con su pecado. Pero eso no va a ocurrir. O eso no debe de ocurrir. Porque eso significa de que no estás mostrando frutos de que realmente quieres avanzar. Ahora, eso es un lado, porque después del error, eso algunos los lleva a pecar más. Después de pecar una vez, eso ahí por ahí mismo sacan, es como un hilito que tú pensabas que era algo chiquitico, pero sigues jalando y al último termina sin media camiseta. Saca ese hilo y tú dices, ¿de dónde salió tanta cosa? ¿Verdad? Aleluya, tan serio soy. Dios es bueno. Pero mira lo que dice la Biblia. Ya vamos a acabar. Mira lo que dice la Biblia. Dice: salió pues Jacob a Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y a su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Te pido disculpas que esquipeamos todo esto, pero aquí estamos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Aquí vamos. Después del error hay dos partes. La misma situación que acerca a alguien a Dios es la misma situación que aleja a alguien a Dios. Han habido situaciones en las personas en donde tú no has visto que hay un joven, no sé su nombre, pero literalmente no tiene ni pies ni tiene manos. Y es un conferencista increíble por toda parte, y lo tiene que llevar cargadito y todo para toda parte. Y hay otras personas que les parten el corazón por una circunstancia y nunca más vuelven a salir del cuarto. Y este hombre utilizó lo que
lo que sucedió con, de pronto nació así, no sé su historia, pero sin esa situación utilizó eso para poder ser una voz ante las personas, decir sí se puede. Porque las mismas situaciones que te alejan de Dios son las mismas situaciones que acercan a Dios. Hay una historia de unos gemelos. Uno de los gemelos se vuelve en una persona alcohólica, una persona arruinada, pierde todo y está en la calle completamente sin nada. El otro hombre se vuelve en un abogado exitoso, una persona con muchísimo dinero, muchísimo prestigio, increíble, tiene una oficina en Nueva York, alguien sorprendentemente exitoso, el mejor abogado. Y cuando le preguntan al que está tirado allá, le dice: mira, ¿por qué eres así? Me dijo: porque mi padre fue alcohólico y por eso yo tomo alcohol, y por eso yo estoy así, porque mi padre era alcohólico y también abusaba de nosotros. Cuando le preguntaron al otro hermano gemelo, el exitoso: ¿por qué tú eres así? Le dijo: porque mi padre fue un alcohólico y también nos maltrataba. Y yo dije: yo nunca voy a ser así. Las mismas situaciones que te pueden alejar, a algunas personas la alejan de Dios, a otras personas la acercan a Dios. ¿Y por qué traigo esta alusión? Porque Esaú utilizó su situación traumática, su situación que él estaba viviendo, para hundirlo más en el fango del pecado, de la tristeza y de la desesperación. Pero algo tan hermoso, porque después del error, sobre Esaú lo impulsa el pecado. Pero después del error, a Jacob lo impulsa a una relación con Dios, en donde el error sobre la vida de Jacob, de haber traicionado a su hermano, de haber engañado a su padre, de todas estas cosas, no lo lleva a hundirse más en el pecado y en la traición, pero lo impulsa a buscar la presencia de Dios y lo impulsa a descansar en su presencia, en donde ahora ve una escalera donde bajan ángeles y suben ángeles, en donde ahora dice: mira, yo no sabía que Dios estaba aquí, yo no sabía, es que yo no sabía que Dios puede estar en el error y en el trauma y en el sufrimiento y darte una nueva esperanza. Yo no lo sabía. Pero ahora estás viendo que Dios no tiene problema con ensuciarse sus manos en medio de tu pecado, con tal de rescatarte de lo más profundo. Dios no tiene problema de estar justo en medio de tu error y decirte: yo soy Jehová, yo soy todo lo que tú necesitas. Ahora mira esto, porque es algo tan sorprendente, porque Jacob busca una piedra como cabecera, y descansa en ese monte llamado Luz, pero después lo cambia a Betel. Y descansa en este lugar, y él se reposa en este lugar, y ahí es donde él descansa en la presencia de Dios. Descansa en la presencia del Dios, el Dios omnipotente. Pero Esaú coloca su cabecera y descansa acostándose con una mujer que no se debía estar acostando. Porque después del mismo error, tú decides a dónde reposas tu cabeza. Tú decides en qué descansas. Tú decides si vas a descansar en más pecado, vas a descansar en más condenación, vas a descansar en buscar más y más y más lo malo, o vas a descansar en el pensamiento que Dios de esta te saca, que Dios de esta te libera, que Dios de esta va a ser algo tan hermoso y tan sublime. Tú verás en qué reposas tu cabeza y descansa. Tú verás si descansas en una cama de unos escarnecedores. Tú verás si descansas en una cama que te lleva al infierno, o tú verás si descansas en medio del gozo del Señor. Tú verás si descansas debajo de sus alas, donde estarás seguro. Tú verás si descansas en el gozo de Dios. Tú verás si descansas en Él o descansas en más pecado.
Porque Esaú descansó en más pecado. Esaú descansó en mostrar más su esencia. En mostrar más su esencia. Y Jacob descansó en Dios, que le cambió su nombre. Esaú descansa en su esencia, de hacer lo que él quiera, como él quiera, de llevarse todo el mundo por delante, de hacer esto, de hacer aquello. Descansa en su mismo egocentrismo, descansa en su ego, descansa en él mismo. Pero Jacob, en medio de su error, dice: mira, si yo voy a descansar en alguien, va a ser descansar en la presencia del Dios de Abraham y el Dios de Isaac, para que después, cuando digan yo soy, va a decir: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac. Y nunca la Biblia dice el Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Siempre la Biblia dice: por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué lo dice? Porque Jacob me buscó en medio de su error. Jacob me buscó cuando no valía nada, cuando estaba huyendo, cuando no tenía futuro, cuando no había nada bueno dentro de él. Ahí me buscó. Y si eres capaz de buscar a Dios cuando no tiene sentido, cuando no parece que nada bueno va a salir de ello, tú vas a ver cómo Dios te va a dar una revelación de lo grandioso que Dios tiene para tu vida. Tú vas a tener una revelación que ángeles bajan para protegerte. Tú vas a tener una revelación que del mismo cielo bajará provisión sobre tu vida. Dios le dio una revelación al mismo Jacob de que: mira, yo tengo una escalerita donde bajan ángeles para cubrirte, donde bajan ángeles para poder mantenerte seguro. Tú sabes qué seguridad necesita: la gloria de Dios. Tú sabes, yo te voy a proteger en contra de Isaac con legiones de ángeles. Pero no te lo estoy diciendo, te lo voy a mostrar. Mira esa escalera, bajan y suben ángeles. Ángeles bajaban y ángeles subían. Y todo lo hacía con Dios estando allá arriba, diciéndoles a dónde tenían que ir. No solamente te lo voy a decir, te voy a permitir ver más allá al mundo espiritual. Después del error, o te lleva a más error, o te lleva a una relación con Dios. Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Y hoy tú tienes una hermosa decisión que tomar. Si lo que te está sucediendo, si lo que te está pasando, si lo que te sucedió hace unos años atrás te siguen llevando al hundimiento, al más error, a la más mentira, a un mundo de pecado que nadie ni siquiera sabe, o te lleva a todo eso, o te lleva a descansar en su presencia, en donde ahora estás colocando una piedra a descansar en este lugar. Y la Biblia después dice que Jacob lo que hace es que empieza a colocar aceite sobre su descanso, empieza a ungir su descanso en la presencia de Dios. Tú sabes, tú sabes cómo uno puede caminar esta vida con la unción de Dios sobre su vida, descansando en su presencia. No porque todo esté perfecto, sino porque tu confianza está en que Dios de alguna manera lo va a hacer. Tú sabes cómo tú puedes cargar la unción de Dios sobre tu vida efectivamente, a pesar de todas las incertidumbres del mundo, de todo lo que está sucediendo. Es que tú descansas en el Señor. El problema cuando que te desesperas y caes en más error es porque no te acostumbraste a descansar en su presencia. No te acostumbraste a esperar en Él. Y cuando no te acostumbras a esperar en Él, estás como loco buscando en qué hueco te metes.
Estás como loco, ¿será que por aquí o será que por allá o será que por acá o será que por acá será mejor? Pero eso te lleva al error. Pero cuando descansas en su presencia, Dios muestra camino donde no lo hay, y Dios empieza a abrir puertas en donde tú no estás forzando nada, sino que Dios va abriendo y diciendo: pase por aquí nomás, pase por aquí nomás, por aquí es. Pero ¿cómo? Lo hice desde una posición de descanso. No desde una posición del esfuerzo en donde todo estoy forzando, todo no. Nada que ha sido construido debe ser forzado. Si totalmente Dios es el único que carga todo de mí, Dios sigue siendo el único que se esfuerza, y Él, porque Él es la fuerza. Nada de esto es por tan inteligente que tú seas o tan bueno que tú seas. Tú sabes que descubrió Jacob: sí, he cometido tantos errores, sí, pero tú sabes que estoy hallando en medio de mi error. Tú sabes que estoy hallando una revelación de que Dios está conmigo. Pero tú sabes cuál fue el problema: que Esaú nunca permitió que Dios viniera a su rescate. Nunca permitió que Dios viniera y le mostrara un camino en donde, si Isaac no te bendijo, yo te bendigo. Pero la reacción inmediata de Esaú fue: lo mato y me hundo más en el pecado. Lo mato y voy a buscar a otra mujer, y voy a buscar. Mientras que Jacob estaba reposando su cabeza en el descanso del Señor, Esaú estaba reposando su cabeza en el descanso de una mujer. Y lo que dijo Jacob fue: y despertó Jacob de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios podía estar en un lugar tan feo como mi error. Yo no sabía que Dios podía estar en medio de alguien tan pecador. Y eso lo llevó, dice la Biblia, y tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo que Dios te va a revelar a ti es que este siempre es el camino para que tú conozcas cuál es el camino a la casa de Dios. Jacob, cometiste un error, pero ahora sabes qué es casa de Dios y cuál es la puerta al cielo. Todo esto te ha liderado a una revelación de quién es Él. Y por último dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto después lo vamos a ver en el capítulo 36, capítulo 37, en donde él también vuelve a hacer lo mismo y Dios le cambia su nombre. Y se llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para beber, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y por último dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Una cosa que me encanta sobre Jacob es que él sabía cómo colocar su casa en orden. Cometió muchos errores, sí, pero lo que me encanta sobre Jacob es que cuando Dios le da una revelación, actúa. Es que cuando Dios le da una revelación de que va a estar con él, dice: ¿tú sabes qué? No solamente me tienes a mí, tienes mi corazón, pero también desde ahora te estoy
prometiendo que de todo lo que tú me des, el diezmo te voy a apartar. El 10% de lo que entre en mi bolsillo, a causa de tu bendición, todo eso lo apartaré para ti. Otras palabras, desde ahora te prometo que me quedo con el 90%. Es algo tan hermoso porque te puedes colocar de pie. Después del error, Jacob no solamente encontró un camino hacia la reconciliación con Dios, sino que también colocó su casa en orden. Y no solamente eso, sino que hizo pactos para que la bendición de Dios no solo llegara, sino que permaneciera. Hay veces de donde la bendición de Dios llega, pero tú sabes cómo la haces permanecer, haciendo pactos con Él. Pactos como el del diezmo, pactos como el de tú serás mi Dios. Así es que haces que la bendición de Dios no venga una sola vez y ya. Que no tengas esos momentos tan transformacionales como Jacob tuvo, de ver esos ángeles bajar y ángeles subir y eso tan hermoso, pero haces que eso se vuelva en tu estilo de vida cuando haces pactos con Él, en donde colocas tu casa en orden. Después del error te puede llevar a hundirte más, o después del error puede llevarte a buscar más de Él. La decisión es tuya. Pero en esta noche te voy a pedir que levantes tus manos a Dios y le digas: Señor Jesús, ayúdame a buscar el camino hacia tu presencia. Ayúdame, Señor, a poder ir más allá de las emociones e ir hacia tu presencia. De que no me deje llevar por mis emociones humanas de mi carne, lo que mi carne dicte y lo que mi carne diga, y la ira y las cosas de este mundo, pero que el error me lleve hacia tu presencia. De que el error me lleve, Señor, a buscar más de ti. Porque reconozco mi debilidad y necesito que tú seas mi fuerza. No que reconozco que soy débil y más me hundo porque conozco que soy débil, no, pero que reconozco mi debilidad, Señor, así que sé mi fuerza. Ahí donde estás, dile: Señor, sé mi fuerza. Dile: sé mi fuerza, Señor. Sé todo lo que yo necesito. Sé todo, Señor, en mi vida. Y hoy, Señor, hago pacto contigo de que tú serás mi Dios sobre todas las cosas, de que tú serás el Dios de mis emociones, de que tú serás el Dios sobre cada situación que viva, de que tú serás el Dios sobre todo lo que he vivido, de que tú serás el Dios de mis finanzas, de que tú serás el Dios de mis emociones, de que tú serás el Dios de mi futuro, de que tú serás el Dios de todo lo que yo viva, de que no dejaré que nada me aparte de tu presencia, de que si en alguien voy a descansar, no va a ser en el pecado, pero descanso en tu gloria. Y ahí es a donde estoy seguro. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Dios, ayuda a tu pueblo, Padre, a mantener esta palabra por obra, porque ahí es a donde hallamos la seguridad que necesitamos. Dios, bendice a tu pueblo, que terminen esta semana en victoria, que terminen esta semana con la bendición tuya, en el nombre poderoso y sublime de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un aplauso a este Dios?